Hola, soy Alejandra Castillo, filósofa feminista de Chile. Se me pregunta por qué decidí estar en el área de la filosofía, y la respuesta no es tan directa, ¿no? Mi respuesta a esa pregunta es más bien oblicua, en el sentido de que yo llego a la filosofía de un modo oblicuo. No es una decisión primera. Mi primera decisión es estudiar en el área del lenguaje, la literatura inglesa. Allí me intereso casi al final, muy intensamente, en la relación entre lenguaje, discurso y política. Y creo que esa relación se ve de manera interesante en el área de la historia, y trabajo mucho tiempo en historia de manera informal. No llego a tener estudios formales en historia, pero sí trabajo mucho en el archivo, la Biblioteca Nacional, en relación a una pregunta que empieza a aparecer, ¿no? Que tenía que ver con el lugar de la corporalidad en la República en Chile. Cómo se va a constituir el cuerpo de la República en Chile. Y allí pienso esa relación de manera doble, ¿no? En relación a cómo se constituye un cuerpo en dominancia y cómo se altera ese cuerpo desde los márgenes, cómo aparece esa alteración al cuerpo en dominancia que empieza a describir el orden de la República en Chile. Sin embargo, la respuesta que da a esa pregunta, la historia social, que era la que me interesaba de manera más cercana, se describía desde un sujeto popular, y sin embargo me da la impresión que ese sujeto popular en varios sentidos se describía de manera masculina, y por lo tanto análoga a la república masculina, la que a mí me interesaba cuestionar. Allí emplazo, ¿no?, una pregunta que tiene que ver entre filosofía, política y feminismo, y por eso luego, y oblicuamente, como señaló al comienzo, me dirijo al área de la filosofía, puesto que ahí pienso que es posible instalar una pregunta en relación a la configuración del orden de las subjetividades, la política y la representación. Es allí cuando ingreso al campo de la filosofía, preguntándome exactamente aquello, ¿no? Cómo se constituye un cuerpo en el espacio de la política en general, y luego una pregunta más específica: cómo ese cuerpo se articula en un orden de un republicanismo de Estado, ¿no? Cuando el Estado describe un cuerpo y ese cuerpo en dominancia va a narrar un cuerpo masculino, y cómo se altera, cómo se empieza a alterar aquel orden político, pero que también es un orden narrativo. Una segunda pregunta tiene que ver con mi trabajo y va en esa dirección, ¿no? Tempranamente mi trabajo articula el campo de la política y el feminismo. Ese es principalmente mi área de trabajo, y también mi política, ¿no? Cómo pienso, cómo se cuestiona la relación entre política y feminismo, entendiendo feminismo no meramente como una política de un sujeto, sino que como una política de alteración que interrumpe los regímenes de representación y visibilidad, puesto que pienso que la política siempre tiene que ver con un orden de una visibilidad, un cuerpo que se expone, un cuerpo que se hace visible, que establece en dominancia sus normas y que establece también marginalmente un cuerpo en exclusión. Sin embargo, ese cuerpo en exclusión también establece a su vez en esa injusticia, ¿no? de describirse desde ese orden de exclusión, formas de alterar el orden político en general. ¿Y qué me gusta del campo de la filosofía, ¿no? También esa es una de las preguntas que se señala, ¿no? ¿Qué me gusta de la filosofía? Me gusta principalmente los modos en los cuales la escritura, como una política de la literatura, ¿no? En ese sentido, la escritura como una política de la literatura describe regímenes de alteración, ¿no?, que se vincula a los modos en los que yo trabajo. Y allí, en esos modos de alteración, y porque también me gusta la filosofía, porque permite
diálogos, tránsitos entre la filosofía, la literatura y la historia. Si yo tuviese que establecer los vínculos de mi trabajo en relación a las distintas disciplinas, señalaría aquellos, ¿no? La filosofía, la literatura y la historia, y por lo tanto nunca dejé atrás aquella primera formación, sino que siempre va acompañando mi pregunta en relación a la filosofía, y la filosofía nunca la siento como un área cerrada, una disciplina en sí misma, sino que más bien un lugar de diálogos, tránsitos entre distintas formas de escritura, en las que me interesa la pregunta por esa pregunta que señalaba recién, ¿no? Entre la política y el feminismo. ¿Cuál es la tarea de la filosofía hoy? Muchas tareas, ¿no? Una de aquellas es primero cuestionar su propio canon, la filosofía, preguntar esa misma pregunta que me hacía yo al comienzo, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo de la filosofía? Una primera pregunta que es inevitable, que es urgente, de alguna manera desnaturalizar el discurso de la filosofía, su política, y explicitar aquella política, ¿no? Que es una política androcéntrica, describe un cuerpo en dominancia, que es el cuerpo masculino, pero sin embargo no se le percibe como pertinente, como pregunta. Es decir, el cuerpo de la filosofía siempre es transparente a sí mismo. Entonces, de alguna manera es interesante, es necesario preguntarse por aquella corporalidad. ¿Qué filósofas me interesan en América Latina? Una que creo que es muy interesante es María Elena Chagüí, el texto La nervadura de lo real, imaginación en Spinoza, es un texto muy, muy interesante. Filósofas en Chile, yo ahí volvería a ese tránsito, ¿no? Creo que es interesante preguntarse la filosofía en esos tránsitos, en esas idas, en esas vueltas, donde el cuerpo de la filosofía se constituye en su margen, en la escritura, como por ejemplo en aquella ambigüedad de la escritura de Simone de Beauvoir, donde no sabemos si realmente se escribe en el campo de la filosofía o su intervención es distinta, pero sin embargo distinta, y en el margen genera otro cuerpo para la filosofía. De igual modo, cuando me preguntan filósofas que intervienen, que me interesan en Chile y en América Latina, también lo pienso en esos tránsitos, ¿no? En esos tránsitos de esas escrituras que alteran y que generan otra corporalidad. Por ejemplo, la escritura de Nelly Richard me parece que es esencial para intervenir el campo y el cuerpo de la filosofía en América Latina.